Si quieres leer la Biblia con mayor eficacia, este video es para ti. Una de las primeras cosas que aprendemos como cristianos es la importancia de leer la Biblia. Ella es el manual de Dios que nos prepara para llegar al cielo. El creyente que no lea diariamente la Biblia está caminando en tinieblas y pudiera ser engañado y debilitado fácilmente. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Leer la palabra de Dios diariamente alumbra nuestros ojos espirituales, nos enseña, nos confronta y nos muestra nuestros defectos para entonces limpiarnos y purificarnos. Simplemente cada cristiano tiene que leer la Biblia diariamente. Ahora bien, algunos me han preguntado algunas dudas que tienen con respecto a cómo leer la Biblia cada día. La primera de ellas es cómo poder entender la Biblia correctamente. Bueno, muchos científicos y filósofos han estudiado y leído la Biblia completa durante muchos años y la han leído varias veces, pero no pueden comprenderla realmente porque les falta la llave para hacerlo, y es la ayuda del Espíritu Santo. Este libro no se puede leer como un libro histórico solamente, sino que las palabras que contiene son espíritu y son vida. El Espíritu Santo fue quien inspiró estas palabras y por lo tanto Él es quien nos puede ayudar a entenderlas correctamente. Jesús dijo que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas. La Biblia es la palabra que viene directamente del corazón de Dios y por eso necesitamos al Espíritu Santo, pues nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. De manera que antes de leer la Biblia siempre debemos orar al Espíritu Santo para que nos revele el significado y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Un ejemplo muy bueno acerca de esto es cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Antes de dicho evento, muchos de ellos no comprendían bien el por qué Jesús había muerto, ni por qué había ido al cielo, ni entendían las profecías, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, Pedro entonces alzó la voz diciendo: esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los posteros tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y Pedro pudo comprender las escrituras cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto? Que no podemos ser religiosos que estudien la Biblia solo como un libro de texto o histórico, sino que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para poder comprender la palabra de Dios. La segunda pregunta que muchos me hacen es: ¿por dónde deben comenzar a leer la Biblia? Yo creo que para alguien nuevo en la fe es sabio comenzar leyendo por el Nuevo Testamento, o sea, a partir de Mateo, ya que los evangelios nos muestran el plan de salvación de Dios y un lenguaje, digamos que más cómodo para el recién convertido. Luego que la persona lleve un tiempo y haya comprendido el evangelio, entonces está capacitada para leer con la ayuda del Espíritu Santo todo el Antiguo Testamento y poderlo entender con claridad. Y en tercer y último lugar, otros me han preguntado mucho: ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Bueno, aquí voy a dar mi opinión personal. Creo que hay versiones modernas que tienen un lenguaje muy cómodo para alguien nuevo en la fe, pero creo que una vez la persona lleve quizás un año en la fe o quizás menos tiempo y pueda comprender bien los términos de la iglesia, los términos cristianos, los términos de la palabra de Dios, esta persona debe rápidamente cambiar de versión y entonces comenzar a leer la Reina Valera 1960. No quiero de ninguna forma despreciar otras versiones de la Biblia. Creo que yo en mi caso, por ejemplo, estudio la Reina Valera 1960, pero de vez en cuando veo también otras versiones de algún versículo en específico para poder tener otra vista sobre este versículo y así poderlo comprender mejor. Pero creo que la Reina Valera 1960 es la versión más fiel, más apegada al texto original. Y especialmente si eres alguien que le gusta estudiar a fondo la palabra de Dios y no solamente leerla por encima, sino estudiarla e incluso predicar en un púlpito, creo que es vital que estudies una versión de la Biblia bien apegada al texto original. Y creo que la Reina Valera 1960 es la mejor para esto, en español, obviamente. Algunas versiones de las más modernas usan el sentido del pasaje y lo ponen en otra perspectiva, en otras palabras, pero la Reina Valera estudia palabra por palabra del griego en el caso del Nuevo Testamento, y creo que eso es muy importante para poder comprender el texto, la palabra de Dios realmente como es, palabra por palabra. Si te gustó este video, déjame saber en los comentarios. Que Dios te bendiga.